Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, un programa de sensibilización en matemática y en historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Siempre, todos los días, damos un saludo muy cordial a nuestro patrocinador, el Estadero Yacutur, en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, en el municipio de San Rafael. Y hemos estado leyendo una frase del qué hacer en matemática, y esta vez le ha correspondido a una chica muy importante dentro del mundo de la matemática y en la historia también, porque fue perseguida, porque era una mujer que se dispuso en su vida a estudiar ciencia, astronomía y matemática, y entonces había unos machistas que les parecía que ella no podía estar haciendo estas situaciones. Bueno, entonces la persiguieron y la apedrearon y la mataron. Es una mártir de la ciencia, es casi que la única mártir de la ciencia como mujer, porque ha habido otros mártires que los han perseguido, en fin, ya sabemos que esas cosas suceden. Hipatia piensa que, un momento por favor, yo ubico la frase, sí, dice: comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Eso nos lo dice Hipatia. Entonces hacemos una pausa en nuestro programa, nos vemos en unos segundos para continuar con este trabajo que hemos venido haciendo en varios programas acerca de cómo se fue concibiendo, digamos, la situación astronómica del planeta Tierra desde los antiguos egipcios y cómo la fueron armando lentamente a través de la historia hasta llegar a lo que es el día de hoy con las teorías de Albert Einstein, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un recorrido bastante amplio de eso, que es una historia de verdad muy encantadora, porque es el ser humano tratando de entender dónde está y cómo está, con datos muy verídicos, de verdad, pues ya ciencia. Entonces es un tema muy encantador, muy halagador, y que nos llama mucho la atención porque nos vemos ahí nosotros, todos los seres humanos, reflejados en esa búsqueda. Nos vemos enseguida. Now every day I need a great big dose of you to keep myself from catching a case of those lovesick blues. You're just what the doctor ordered, so say you'll never go away. I was under the weather. Now Amables televidentes, gracias por regresar a esa ventanita maravillosa de la televisión, del canal local de San Rafael y de otros municipios que nos acompañan en el oriente antioqueño. Entonces ya sabemos cuál es el tema que traemos, ¿cierto? Cómo el ser humano fue descubriendo a través de los años de la historia, con algunos investigadores dedicados, cómo es la situación, digamos, astronómica, o sea, en el contexto muy general del espacio, cómo es el planeta Tierra. Obviamente que veremos otras cosas que no tienen que ver con el espacio, pero que nos ayudan a ubicar todo ese conocimiento que tenemos hasta hoy. Entonces venimos haciendo, ya habíamos avanzado en algunos personajes, ¿cierto? Vamos a tratar de comenzar un poquito atrás, no irnos hasta el final, pero para que nos ubiquemos, vamos a retomar alguna idea anterior. Estamos haciendo nosotros una recta numérica, ¿cierto? Que en algunos casos se llamará la recta de los números reales. Ahora la vamos a utilizar solamente con un propósito cronológico. Entonces, es una recta que siempre hacemos numerada, ¿cierto? Y digamos que acá en el centro de esa recta, un centro más o menos aproximado aquí, a ojo de buen cubero, como se dice, y aquí está el año 0. En la historia es el momento en que nació nuestro venerado amigo Jesucristo. Ahí en el año 0 es
el nacimiento. Jesucristo muere a los 33 años, entonces por decir algo, que se muere aquí en los 33, que se muere no, que lo mueren, ¿cierto? En el año 33, ahí asesinan a Jesucristo porque decía algunas verdades. Y él mismo dijo, la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Yo al principio no entendía esa frase y a propósito, la vine a comprender ayer. Ese señor tenía más razón cuando decía, la verdad os hará libres. Sí, pero cuando todos somos capaces de entender que decimos la verdad, porque a veces hay uno que dice la verdad y lo matamos. Bueno, listo, entonces ahí se muere el Señor Jesucristo, nuestro venerado amigo, y esta parte que son los números positivos hacia acá, ¿cierto? Por ahora no los vamos a tener en cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, el año 1, el año 2, el año 3, por ahora no lo vamos a necesitar. Y hacia acá, ya ustedes lo saben, vamos a tener los números negativos. Nos vamos a centrar en esta zona, ¿cierto? Y pues obviamente no la vamos a cubrir toda en este programa, nos vamos a demorar no sé cuántos programas, pero el tema está chévere, ¿sí o no? No. El que diga que no, le apagamos el televisor. ¿Listo? Ok, entonces vamos a dibujar de nuevo esa recta de números reales. Voy a dibujarla en otro color mucho más visible, color negrito, y vamos a trabajar con los números dígimos negativos, o sea, en la parte histórica, lo que le corresponde, yo creo que hasta acá nos quedaría bien por ahora, ¿cierto? Y nos hemos estado ubicando, fuimos hasta el siglo VII, creo, ¿cierto? Cuando hablábamos de Tales de Mileto, que fue como el primer señor de que se tenga historia como persona ya histórica, un personaje ahí visible, tangible, que comerciaba, que sí se sabe, sí se tienen datos de él. Se llamaba Tales de Mileto, ¿cierto? En el año 700. Ya eso lo pasamos, no vamos a hablar más de Tales de Mileto ni de su discípulo Anaximandro, pero llega por acá hacia el siglo VI, ¿cierto? Sí. En el siglo VI vamos a poner entonces, digamos que aquí es el año, hoy, ¿qué vamos a cubrir? Digamos que por aquí es el año 300, menos 300, ¿cierto? O sea, hasta el 300 antes de Jesucristo. No vamos a cubrir todo eso, pero digamos que aquí está el año menos 600. Espero que esta recta me supla para el programa de hoy. Yo creo que sí. Ok, vamos a cubrir, no todo, pero vamos a utilizar este espacio y de pronto vamos a cubrir solo hasta acá. Entonces, por acá en el siglo VI, ¿cierto? El año 600 que empieza el siglo... esto no. Sí, ya me equivoqué la primera vez. Vamos a poner más bien algo así. En el siglo V, ¿cierto? Menos quinto, que corresponde a los números que van del 400 hasta el 500, ¿cierto? Esto es el siglo V, del año 400 al año 500, 100 años, el siglo V. Por aquí está nuestro querido amigo Pitágoras, del que ya hablamos en un programa anterior, no lo vamos a tomar hoy, es solo la referencia. Como venimos hablando del planeta Tierra, de la ubicación, de la ubicación astronómica, o sea, en el espacio, qué cosas se decían, se pensaban y qué cosas se volvieron realidades, porque se ubicaron, digamos, hubo experimentos y hubo conocimientos para ubicar una realidad, porque lo que hizo, por ejemplo, Pitágoras era una especulación. Bien, no se puede hablar solamente de Pitágoras, uno dice Pitágoras porque generaliza, y habrá momentos en que en la historia de la matemática se dice Pitágoras tal y tal cosa, el teorema de Pitágoras que le da en la cabeza a todo el mundo, y cuando uno le dice, mencióneme un matemático importante de la historia, Pitágoras, todo el mundo decimos así, hasta yo. Yo nunca digo si Oscar Giraldo, pero no es sino por pura prudencia, pero igual a Oscar Giraldo no ha habido ningún matemático igual de tonto, entonces, cierto, nadie va a mencionar a Oscar Giraldo, nunca me mencionen muchachos porque me pueden perseguir. Pitágoras entonces, sí, a veces se habla de Pitágoras, porque hizo algunas cosas específicas, pero todo el conocimiento que hay alrededor de ese personaje llamado Pitágoras lo hicieron algunos de sus discípulos, entre ellos uno
que ya lo mencionamos acá, Filolao de Tarento. No lo vamos a trabajar más. Filolao dijo alguna cosa relacionada con la situación astronómica del planeta Tierra. Entonces, Filolao de Tarento ya no es Pitágoras. Entonces, en algunas situaciones se habla de la escuela pitagórica y en algunas situaciones también se menciona a uno de esos estudiantes de la escuela de Pitágoras. Y a veces simplemente se dice los pitagóricos. Entonces, los pitagóricos, específicamente Filolao, pero no lo vamos a tener en cuenta, decían que el planeta Tierra, ellos creían que el planeta Tierra sería el centro del universo, decían los pitagóricos. Entonces aquí está el planeta Tierra. Ah, nuestro querido planeta azul. Bueno, vamos a dibujarlo rojo para que se vea. Pero que el planeta azul, el querido planeta Tierra que habitamos, era el centro del universo. Para ellos, el Sol, la Luna y todo lo demás giraba alrededor del planeta Tierra, eso ya lo dijimos. Y entonces que había unas especies de esferas, bueno, aquí me quedó mal, pero podemos organizarlo fácil. Me quedó un poquito corrido. Este es el planeta Tierra en todo el centro. Y para decir algo, la Luna estaba por aquí, estaba en la primera esfera, ¿cierto? Esto que yo dibujo aquí, ese círculo, en realidad son esferas, son de verdad peloticas, balones, y en el centro de ese balón, ahí está el planeta Tierra. Vamos a hablar, solo para que nos entendamos, de la Luna. Aquí está la Luna, engastada, o sea, incrustada, inmóvil, no se puede mover de este aro, ya queda ahí. La Luna no gira, el que realmente giraría es esa esfera, decían los pitagóricos, y eso no está mal, es una conjetura, no podría decirse que es una hipótesis, ¿cierto? Porque bueno, en algún caso alguien podría decir que es hipótesis, pero realmente era más una conjetura, o sea, les parecía, porque el problema es que ellos no tenían maneras de demostrarlo. Listo. Y entonces por aquí había otra esferita que se pegaba a la segunda, y entonces esta primera rodaba dentro de la otra esfera. Entonces, la Luna ya sabemos, está aquí. Aquí está la Luna, aquí está la Tierra, que es el centro. Alrededor de ese centro hay una primera esfera, y la Luna tiene 3 esferas. Entonces, está la una en la que está incrustada, y esa esfera gira dentro de otra. Y hay una tercera esfera, digamos por acá, sobre la cual gira la segunda. Entonces, esos movimientos, ahora, vale, las esferas para ellos eran cristalinas, ¿cierto? O sea, eran transparentes, translúcidas, no se podían ver las esferas, pero de alguna manera tenían que estar ahí para explicar los movimientos. Entonces, esta esfera, con la Luna aprisionada, que no se podía mover de ahí, la esfera completa giraba alrededor de la otra, ¿cierto? Y esa segunda y esa primera giraban dentro de la tercera, y eso permitía que la Luna a veces fuera para un lado y para otro. Eran especulaciones, ¿cierto? Eso no era una cosa real, pero era lo que ellos más o menos podrían, digamos, deducir de lo que veían, porque la Luna no siempre tenía un movimiento muy preciso. Unas veces iba, venía, ¿cierto? El Sol ocurría lo mismo. Ojo, el centro, para ellos, el centro del universo era el planeta Tierra, y todo lo demás se llama. Bueno, para ellos la Tierra, para los pitagóricos, no era un planeta, la Tierra era el centro del universo. Listo. Entonces, la Luna, el Sol y los planetas conocidos, ¿cierto? Hasta Saturno, de Saturno, Júpiter, Marte y otros, que no los voy a mencionar ahora porque si los menciono me encarto para un tema que tengo enseguida, entonces no lo voy a mencionar. Todos esos giraban alrededor del Sol. Entonces la Luna tenía 3 esferas cristalinas en las que estaba incrustada en la más interna, y las más internas giraba alrededor de una segunda un poquito más externa, y esa segunda también giraba alrededor de otra más externa todavía. El Sol, el movimiento del Sol se explicaba de la misma manera. Entonces,
bueno, eso es lo que ellos explicaban, para más o menos darse cuenta, porque había unos que se llamaban los planetas, ya lo acabo de mencionar, Júpiter, hasta Saturno había. Saturno, Urano, Neptuno, no se conocían. Entonces, ellos decían, ahí están, la Luna tiene 3 esferas, el Sol también está interno en 3 esferas que giran, unas dentro de otras. Y también para los planetas ya hay otras esferas, pero los planetas tienen más esferas. Ahora, eso matemáticamente ni geométricamente les cuadraba, pero era lo que ellos podían explicar de acuerdo a lo que veían. Pero, ahora, Platón, ahí sí tuve un error. Muchachos, no, qué pena. Para los pitagóricos, la Tierra no era el centro del universo. Aquí todavía tengo que corregir. La Tierra no es el centro del universo para los pitagóricos. El centro del universo es para el personaje que sigue. Él sí decía que la Tierra estaba en el centro, es Platón. Para los pitagóricos, ahí me culpa, me borran, pueden apagar el televisor si quieren. No, tuve un lapsus ahí terribilísimo. Para los pitagóricos, la Tierra no es el centro del universo. La Tierra estaba ahí girando también alrededor de un fuego celeste, decían ellos. La Tierra también giraba por ahí con respecto a otros objetos. Ahora sí, quitamos a los pitagóricos y viene Platón, y para Platón, ahí sí es el centro del universo la Tierra. Entonces Platón no cambió demasiadas cosas. Dijo lo mismo, vea, la Luna tiene 3 esferas, el Sol tiene 3 esferas, los demás planetas, y ahora sí los vamos a mencionar, tienen 3 esferas. Bueno, tenemos que ubicar a Platón, entonces Platón está por aquí, entonces este es el año 400, ¿cierto? Vamos a poner aquí el año 400 para ubicar a Platón. Todo esto cubre el siglo V. Vamos a mejorar esta imagen. Todo esto nos cubre el siglo V. Menos quinto. Entonces podemos borrar este 400 de acá y nos queda solo el 500 acá y el 400 acá. Perdón, acá queda el 500 menos 500. Aquí queda el menos 400 y ahí va el siglo V. Entonces Platón está entre estas fechas, entre el menos 428. Estas fechas no es para que se las graben nadie, yo no me las sé. Y el que se las sepa todas, pues tendrá muy buena memoria, ya él, ¿cierto? Pero esto es para así ubicarse un poco. Sí es bueno ubicarse un poco dentro del contexto histórico general, en una cierta cronología, digamos, suave, no muy estricta, para estar ubicando más o menos quién era el que hablaba con quién y quién era el discípulo de quién, ¿cierto? Para ir contextualizando un poquito la historia, pero no nos tenemos que grabar esta fecha. Viene por acá, entonces, en el menos 428, por aquí digámoslo, la cuarta parte, por aquí nace Platón, aquí aparece Platón, ¿cierto? Por acá están los pitagóricos. Por aquí aparece el señor Platón, que es el que dice que sí, que la Tierra sí es el centro del universo. Entonces, él no cambió mayor cosa, dijo, el universo, el centro del universo es la Tierra. Él sí dijo eso. Vuelvo y repito, me disculpa que me equivoqué con tanta información que tengo en la cabeza en estos momentos. Los pitagóricos no tenían al planeta Tierra como el centro del universo, me equivoqué ahí. Platón, que retomó esas ideas, sí lo hizo. Y no cambió mayor cosa. ¿Cierto? Y entonces él dijo, para la Luna son 3 esferas cristalinas y translúcidas. Bolitas de cristal. Bueno, en fin, no uno va a burlar de él. Uno a veces hace ciertas burlas para amenizar la clase. Pero, ojo, a esa gente también hay que respetarla, porque así se hayan equivocado, hicieron lo que nosotros casi nunca hacemos. Yo no me hubiera puesto a pensar en esferas cristalinas. A mí fue que cuando me cogieron, ya dijeron todo lo que habían dicho los otros, y entonces me entusiasmé con aprender un poquito de astronomía, y entonces todos los que se equivocaron y los que ahora no nos equivocamos, entre ellos yo, ¿cierto? Yo nunca me equivoco.
Entonces, es muy fácil decir, ¡ay, tan bobos! No, era lo que había. Eso lo vamos a mejorar ahora. Listo. Entonces, Platón dice, vea, sí, aquí están. Y para el Sol son 3 esferas. Para la Luna, bueno, la Luna es primero, porque está más interna. Luego está el Sol, y para el Sol también son 3 esferas. Y para los planetas siguientes también son 4. Y los planetas para Platón eran, ojo, Venus, no lo va a escribir todo, Mercurio, Marte, ahí no entra la Tierra, porque la Tierra es el centro. En el orden que ya hoy, 26 siglos después, que nos podemos poner a chicanear de que nosotros somos inteligentes, ¿cierto? Pero aquí no entra la Tierra. Nosotros ya sabemos que la Tierra es un planeta. Hoy, 26 años después. Pero antes, Platón no lo sabía, pero hacía alguna cosa, al menos conjetura, al menos se ponía a hablar ciertas cosas. Y Platón dijo muchas realidades también. Eso es válido. Muchas y muy importantes. Y no solo científicas, sino sobre todo filosóficas. Que a veces a la filosofía le dicen que para qué. Es más importante la filosofía que las finanzas, con absoluta seguridad. Listo. Entonces él decía Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Cierto? Estas ya, vuelve y dice lo mismo de los pitagóricos, tienen 4 esferas. La Luna y el Sol solo tienen 3, esos tienen 4. Entonces, ¿cuántas esferas habría, por ejemplo, para Platón? 3 de la Luna, 3 del Sol, 6. Y 5 por 4, 20, 26. Según Platón, habría 26 esferas translúcidas, cristalinas, girando unas dentro de otras. Complicadísimo eso, pero ellos no tenían más manera. Muy complicado, porque es que una esfera se iba a topetar con otra. Entonces, ¿cómo hacían? Las 3 de la Luna no se topetaban, ellas se encontraban y ahí se engastaban y giraban y se cuadraban. Pero las del Sol con las de Júpiter, ¿cómo hacíamos? Pero no había más y eso no se probaba, eso eran conjeturas, pero bien. Ok, 26, ¿cierto? Entonces dijimos 26 esferas cristalinas, translúcidas, que giran unas dentro de otras. Esferas. Bueno, 26 esferas. Ok, pero Platón sí sostenía que el planeta Tierra era el centro del universo. Y los pitagóricos, corregimos, no, para los pitagóricos la Tierra no era el centro del universo. Bien, hacemos una pausa. Regresamos en unos cuantos segundos, vemos los comerciales y continuamos. Así, tenemos que acabar una idea sobre Platón. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar. Entonces, veníamos diciendo, prácticamente lo de Platón ya lo acabamos, pero hay que hacer una especie de explicación de los conceptos, de la forma de armar el discurso, ¿cierto? Nosotros ya hemos aquí explorado mucho eso en algunos otros programas, pero es bueno volver a hacerlo con un poco más de énfasis, un poco más profundo. Entonces, yo me he tomado el atrevimiento, en los libros todavía no se dice mucho así, o sea, no está bien estipulado. Algunos libros lo dicen, algunos otros lo dicen de otras maneras. Les voy a hablar de la lógica, para que podamos entender por qué Platón se pudo haber equivocado y se pudo haber equivocado Pitágoras, y en algunas cosas Platón no se equivocó y en algunas cosas no se equivocó Pitágoras y en otras sí. El único que no se ha equivocado en este mundo es Oscar Giraldo, porque nunca ha dicho nada, ¿cierto? Entonces, además no es matemático. es bueno molestar. Bueno, ustedes saben que todo esto lo hago por payasear. Yo no soy vanidoso, ustedes lo saben. Yo simplemente paso por la calle y no saludo a nadie, como un robot. Ok, bueno, les voy a hablar aquí, y gracias a la producción que tenemos, de nuestros dos queridos amigos Santiago y Alex, buenos camaradas. Gracias Santiago, gracias Alex.
gracias al canal y gracias a ustedes, querido público, que me aplauden. Muchas gracias. Ok, les voy a hablar de la lógica, ¿cierto? Habíamos dicho por allá, en una de las clases anteriores, que los jonios, en la Jonia, una zona que queda parte que son islas y otra parte que está en el territorio del continente asiático, que hoy le pertenece a Turquía. Turquía está empotrado, una parte del territorio del país llamado Turquía está en Europa, una parte. La otra parte está en Asia. Listo. Jonia era una de esas partes que en aquellas épocas hacía parte de la cultura griega, no de la cultura turca. Hoy, después de guerras y discusiones y vaya y venga, Jonia, que ya tampoco se llama Jonia, se llama de otra manera y se me olvidó, ustedes buscan ahí en Wikipedia, pertenece entonces a Turquía, listo. Pero los jonios, esa cultura, trató de... la capital de Jonia en esa época se llamaba Mileto. Ahí está Tales de Mileto y está su discípulo Anaximandro de Mileto. Ellos empezaron a decir, vea, hay que hacer menos mitología, y hay que hacer mucho más razonamiento, ¿cierto? Mucho más razonamiento. Para los jonios era, no para todos obviamente, pero para cierta gente que estaba metida en los aspectos académicos, esto era muy importante, menos mito y más razón. Porque los mitos pues nos ayudan en algunas situaciones a entender nuestra psiquis humana, pero no nos ayuda a comprender bien el entorno. Esa es una de las diferencias. Entonces ellos dijeron, vamos a trabajar mucho el razonamiento. Entonces ahí empezó un poco la lógica. Pero hay, digamos, dos vertientes para la lógica. Entonces yo les había dicho que yo me voy a tomar la libertad como de organizar aquí dos ideas que hay sobre eso, que están en los libros, pero eso no está muy definido. Vamos a tratar de empezar a definirlo aquí en Matemágica. Está esta primera, vamos a llamarla así, que es el razonamiento. Razonamiento discursivo. Discurso, pues es un encadenado, digámoslo así, es un encadenado de frases que me dan un conocimiento. Obviamente, vamos a hablar principalmente de un tipo de conocimiento y de un tipo de discurso que se refiere a entender cosas del mundo, ¿cierto? Porque también hay un razonamiento, puede ser discursivo, en la literatura, ¿cierto? Entonces, aunque Cervantes nos haya inventado un montón de cosas allá con el señor Quijote que se salían de la realidad, ahí también hay un discurso. Pero nosotros no nos vamos a referir mucho a ese tipo de discursos. Nos vamos a ubicar mucho con esto de razonamiento discursivo al tipo de libros, digámoslo así, o de textos, o de textos escritos, que tienen que ver con el conocimiento del entorno, o sea, una cosa un poquito más técnica, porque la literatura y la poesía, que también son maravillosas, que a mí me fascinan, ¿cierto? Yo no sé qué me fascina más, si la poesía o la matemática, pues que las dos se encuentran, tienen mucho, lo que pasa es que a los poetas les queda un poquito difícil meterse en la matemática y a la mayoría de los matemáticos les queda un poquito difícil meterse en la poesía. Entonces los dos como que los de aquí niegan a los de acá y los de acá niegan a los de aquí. Pero si uno logra ubicar esos dos oficios, digámoslo así, esos dos oficios humanos, es una maravilla disfrutar de ambos y empiezan a encontrarse. Por decir algo, el teorema de Pitágoras, eso es un poema.
A la gente no le gustará, eso lo hablamos otro día, porque me van a decir, como que un poema, hombre. Muchachos, un día de estos, déjenme hablarles, un día de estos los cojo aquí de cuenta mía. Y les digo, ¿cuántas son 200? No, se puede hacer eso. En algún momento hablamos de eso, de cómo la poesía y la matemática de verdad se encuentran. Como el teorema de Pitágoras es un poema. Palabras de Oscar Giraldo. Listo. Entonces está el razonamiento discursivo, que es como un conocimiento que se hace a través de frases y frases encadenadas, ¿cierto? Que nos dan un conocimiento, y puede que ese conocimiento esté errado o puede que no esté errado, pero ese encadenamiento puede tener una lógica, generalmente la tiene, que nos brinda un conocimiento. Y el otro, dentro de la lógica está, a ver cómo lo llamo yo aquí, sí, está la lógica, también lo llamé así, la lógica formal. Eso es lo que utilizan en matemática. La teoría de conjuntos, yo sé que a mucha gente le va a quedar difícil captar esto, pero a los estudiantes de bachiller, no, los de primaria, los chicos de primaria ya por ahí en cuarto ya les hablan de esto, ¿cierto? Que A unido B, ¿cierto? Ese tipo de cosas, que el conjunto A unido con el conjunto B, ¿cierto? Que verdadero, falso, que las tablas de la verdad, no, tablas de verdad, entonces ya es que un acontecimiento que está en el conjunto P, o sea, en una frase P, tiene un razonamiento. O el otro razonamiento Q. ¿Cuál de los dos razonamientos es el que vamos a tomar, cierto? O con el que vamos a trabajar. Esto es la lógica formal. Se refiere mucho esto a la matemática. Este ya se refiere al contenido de otras cosas que no se pueden matematizar así. Pero los dos están un poquito enfrentados. Enfrentados no, pues se colaboran un poquito, ¿cierto? Tanto que los libros de matemática no se escriben solo así. Hay autores hay teóricos de la matemática, filósofos de la matemática que dicen que todos los libros de matemática deberíamos llegarlos a escribirlos así. Pero cuando usted lee álgebra, cuando usted lee a Baldor, usted ve un razonamiento discursivo. Ahí le explican unas cosas con palabras del lenguaje en español, se las explican, o sea, le hacen un razonamiento discursivo. Y a continuación le hacen un razonamiento matemático. O sea, esas dos cosas pueden estar imbricadas, pero no siempre se pueden dar. No siempre se pueden dar, pero hay momentos en que sí se encuentran. Porque lo único que necesita la lógica es que las cosas concuerden. Eso es todo, que las cosas concuerden. Vale, entonces, esto lo explico porque uno dice, pero es que entonces Platón, ¿cómo así que era tan inteligente? Y que no sé quién, que filosofía y que era discípulo de Sócrates, ese gran maestro, ¿cierto? Y que además Platón después fue maestro de Aristóteles, y cómo así que se equivocaron. En este caso que estamos hablando y que ellos dijeron las esferas cristalinas translúcidas que contienen a los planetas y a la luna y al sol y a las estrellas fijas, que hoy sabemos que no son fijas, ¿cómo así que Platón se equivocó con eso? Claro. Es que también tiene que haber una cosa importante que debemos entender hoy. En aquella época, primero, no había instrumentos, pues instrumentos ópticos, ¿cierto? No había telescopios, ¿cierto? No había radares, no había, en fin, ¿cómo es que se llaman los otros? Los de la radio, radiotelescopios. Bueno, ese es otro. Hay telescopios que son visuales, ¿cierto? Y hay radiotelescopios, que eso ya es con el sonido. Eso lo buscan en Wikipedia, muchachos, que no todos se los haga yo. Entonces, yo les hago todo lo que quiera. Vea, yo les puedo aquí hablar de los instrumentos todos, pero nos demoraríamos mucho. Entonces, no me van a pedir eso porque nos hacemos muy largos. Pero todo lo que ustedes necesiten, yo se los daría, si hubiera tiempo. Bien, no había instrumentos. Entonces, era muy fácil equivocarse.
Pero ellos estaban haciendo cosas muy importantes, tanto que hoy todavía estamos haciendo cosas de Aristóteles. Ya les dije que aquí en Matemática hemos estado descubriendo algún teorema importantísimo de la física, de la controversia que ha habido entre Aristóteles y Galileo, ¿cierto? Con respecto a la gravitación. Aquí lo estamos descubriendo. Ya les mencioné eso, porque hoy tenemos más experiencias, más conocimiento acumulado. Entonces, en esta época, en la época de Platón, Aristóteles y todos aquellos amigos nuestros, no tenían conocimiento acumulado. Entonces, cuando uno tiene un conocimiento acumulado, uno da otro pasito más allá, pero ellos tuvieron que dar los primeros pasos. Y nosotros ya hoy vamos con el paso 500, pues es que es muy fácil. Entonces, por eso no podemos decir que es que ellos no eran tan inteligentes, no tenían lo que nosotros tenemos hoy, un conocimiento acumulado de varios sabios atrás, diciendo, compaginando, ¿verdad? Y haciendo luego experiencias con instrumentos. Entonces, tenemos que ser indulgentes con nuestros queridos amigos los griegos, porque ellos no tenían estas grandes ventajas. Perfecto. Ya entonces hasta ahí lo de la lógica. Pero venga, déjenme decirles, esto es importante, porque ¿cómo les parece que dentro de este trabajo que estábamos viendo ahora del razonamiento discursivo, ¿cierto? Que se trató de que estas posibilidades, estas ventajas que ofrecía la lógica formal, ¿cierto? Las ventajas de la lógica formal, digamos, la matemática, ¿cierto? Para que no nos pongamos ahora a desbaratarnos la cabeza tratando de qué es esto, digamos, la matemática, ¿cierto? Es que la matemática es muy precisa. Entonces, René Descartes, nuestro buen amigo René Descartes, propuso eso. Venga, ¿por qué no le aplicamos la lógica formal al razonamiento discursivo de la filosofía? Si nosotros armamos los modelos matemáticos y se los aplicamos al razonamiento discursivo en la filosofía, ¿cierto? Con seguridad vamos a hacer un buen método filosófico en el cual no nos vamos a equivocar. Eso lo dijo, de los primeros que lo planteó fue René Descartes. Vea, es que si la matemática es tan poderosa, porque nos agiliza el conocimiento y es muy estricta, eso mismo se lo hacemos a la filosofía, para que no nos equivocamos. Entonces, por ejemplo, hablamos de teología. Entonces, vea, es que Dios y Dios y Dios y entonces llegan los filósofos y dicen unas cosas, y llegan otros filósofos y dicen otras cosas. Entonces, si le aplicamos la lógica formal, la matemática, el modelo matemático, se lo aplicamos a la teología, vamos a entender de verdad que es Dios, porque es que aquellos me dicen esto y estos me dicen lo otro. Entonces vamos a aplicarle a ese conocimiento del razonamiento discursivo de la filosofía, apliquémosle la lógica formal y ya no nos vamos a equivocar. Resulta que muchos tomaron la idea, hasta que se llegó en este siglo XX, a mediados del siglo XX, en Inglaterra, y eso lo empezó, se puede decir que eso lo ayudó a comenzar Bertrand Russell. Él empezó a hacer esto que planteó René Descartes, a tratar de hacer. Y luego vinieron otros que heredaron esta idea, y se creó en Inglaterra yo no sé para qué lo llamaron así, que no debieron llamarlo, un movimiento, una posibilidad de conocimiento a la que se le llamó filosofía analítica, porque ahí sí le vamos a poner
toda la capacidad del razonamiento, de la lógica formal de la matemática. Se lo vamos a poner al razonamiento discursivo de la filosofía y vamos a obtener muchas verdades, porque esto es la filosofía analítica, la que nos va a ayudar a decir quiénes están equivocados y quiénes no están equivocados. Y empezaron a trabajarle, y mucha gente trabajarle, sobre todo ingleses. Se me olvida de verdad en este momento el nombre de uno de los más asiduos, no me acuerdo bien. Sé que tiene por ahí en el apellido una A, no sé más, no recuerdo, en fin. Este señor importantísimo terminó diciendo, vea, eso es imposible. La lógica formal no se le puede administrar así tan tajantemente el modelo a la filosofía. Porque la filosofía, porque el discurso narrativo, lo que nosotros hacemos es muy relativo. En cambio, las verdades matemáticas son esas, vea, 5 más 5 es igual a 11, ¿sí o no? Es una mentira, listo. 5 más 5 es igual a 10. Esto es así preciso. Pero cuando estamos haciendo discursos, razonamiento, sociología, cuando estamos haciendo antropología, hay muchas cosas relativas. Hay un montón de conocimientos que están truncos todavía, que no conocemos. Si se lo aplicamos, por ejemplo, a toda la teoría de la evolución, que eso es antropología, de cómo el hombre desciende del simio, no se lo podemos aplicar, porque hay demasiadas cosas truncas y demasiadas cosas relativas. La matemática no es relativa. Eso fue, entonces se llegó a esto. Querido René Descartes, entonces le mandamos nosotros, yo firmé, yo fui el primero que firmé, yo sí le mandé un alegato, hey René Descartes, te equivocaste, mijo, oíste, ya, olvídate, esto no se puede aplicar aquí, chao, firmé, y yo no sé quién me habrá mandado a decir René Descartes todavía, debe estar asustadito, mentira, hey René, gracias mijo, bacano, es solo por hacer payasear aquí, yo te respeto mucho, es para que esta gente no se me aburra, listo, gracias René, muy querido, ok, entonces ya sabemos, no es que Platón no fuera inteligente, no es que Sócrates no fuera inteligente, no es que Aristóteles no fuera inteligente, es que tenían también una época histórica en la cual no tenían todos los medios que tenemos hoy, instrumentos y conocimiento acumulado. Ya, listo. Entonces ahora pasamos a un señor y nos va a tocar parar aquí el programa hoy, pero lo hacemos para dentro de 8 días. Eudoxo fue discípulo de nuestro querido amigo Platón. Fue compañero. Era discípulo, perdón. Eudoxo era discípulo de Sócrates. Aquí paralelo con Platón, ¿cierto? Y Eudoxo después fue compañero de investigaciones de Platón. Ya trabajaron juntos. Algunos asuntos relacionados con la astronomía, con la ubicación, situación astronómica y geográfica del planeta Tierra. Entonces, Eudoxo, que fue, volvamos a repetirlo, discípulo de Sócrates y obviamente compañero de Platón, pero después ellos dos se aliaron para hacer investigaciones. Platón era un teso también en geometría. Platón, uno siempre lo ubica por la filosofía, pero Platón era un geómetra muy guapo, muy capaz. Y llegó Eudoxo, y era más teso, de verdad. Bueno, qué maluco es estas comparaciones, pero sí, pero es desquestante. Eudoxo era un geniazo. Eso lo vamos a ver en el próximo programa. ¿Listo? Nos vemos entonces dentro de 8 días acá en Matemágicas, para que vamos viendo la historia, todo el avance histórico de cómo el ser humano fue comprendiendo la ubicación astronómica y geográfica del planeta Tierra, una cosa organizada, real, bajo los dominios de la ciencia, no bajo los dominios de la especulación, bajo los dominios de la ciencia. Nos vemos en 8 días.